Historia real de esta abuela. Al encontrar a dos gemelas en la selva, su vida cambió para siempre. Era un día cualquiera en la vida de María, una abuela que había hecho de un rincón olvidado de la selva amazónica su hogar. La soledad la abrazaba cada mañana, recordándole la huella de su familia perdida. Un lamento se ocultaba en su pecho mientras ella recorría esos senderos, donde cada hoja parecía contar historias de un pasado vibrante. Sin embargo, ese día todo cambió. Armada con su bastón y su espíritu indomable, María se aventuró más profundo en el bosque, atraída por un susurro suave como si la selva la llamara. Las sombras de las ramas danzaban como espectros a su alrededor. De repente, un grito ahogado rompió el silencio. María se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza, y siguió el sonido. Ahí, entre un arbusto de flores salvajes y hojas brillantes, descubrió a dos gemelas. Eran apenas unas criaturas de la selva, con piel dorada por el sol y ojos que brillaban como estrellas en la oscuridad. Se miraban mutuamente, temerosas y curiosas, pero había algo más, algo místico en su mirada. Las gemelas parecían estar en sintonía con la naturaleza. Cada sonido, cada movimiento de la selva se reflejaba en ellas. María sintió un nudo en la garganta, no solo de temor, sino de una extraña conexión que no podía explicar. En su interior, una llama de esperanza comenzó a encenderse. Por fin, quizás la vida le estaba dando una segunda oportunidad, pero la paz fue breve. Un empresario sin escrúpulos, atraído por rumores sobre las habilidades sobrenaturales de las gemelas, se acercó a la aldea preguntando por ellas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un oscuro presentimiento la invadió. ¿Qué querría esa figura ambiciosa? Mientras las gemelas seguían jugando, ajenas al peligro, María decidió que debía protegerlas a toda costa. Esa noche, el calor de la hoguera iluminó la cabaña modesta, y mientras las niñas dormían, María no podía quitarse el peso del miedo. Pero entonces, una antigua voz resonó en su mente, una voz que hablaba de un amuleto perdido, uno que había pertenecido a su familia y que, según las leyendas, podía desbloquear el poder de la selva y de las gemelas. La conexión con las pequeñas se profundizaba, y un antiguo secreto parecía estar despertando, uno que las unía a todas. En el silencio de la selva, mientras las estrellas titilaban, las visiones de un futuro oscuro comenzaron a atormentar a las gemelas. ¿Podrían ser ellas quienes las salvaran a ella, o sería María la que tendría que enfrentarse a lo que venía? La incertidumbre se cernía pesada en el aire, y el eco del empresariado acechante la seguía hasta en sus sueños. Así, María se encontró en una encrucijada entre su pasado lleno de dolor y un presente, que, por primera vez en mucho tiempo, brillaba con un nuevo propósito y amor. La selva guardaba secretos, y el destino de las tres estaba entrelazado de manera que podía cambiarlo todo. Pero, ¿a qué precio? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. La noche caía pesadamente sobre la selva. María miraba a las gemelas mientras dormían, sus rostros iluminados por la tenue luz de la fogata. La incertidumbre seguía apretando su corazón. ¿Cómo podría protegerlas de ese empresario sin escrúpulos? De repente, un ruido rompió la calma. Un crujido, como si algo grande se moviera entre los árboles. María se levantó, con el corazón acelerado, miró hacia la oscuridad, sus sentidos al límite. La selva parecía contener la respiración. El viento susurraba, pero no era un susurro amable. Era una advertencia. Y entonces de la sombra emergió una figura familiar. Un hombre alto con la mirada ardiente. Era Miguel, el hijo que había perdido hace años. Sus ojos eran los mismos que los de las gemelas, llenos de un brillo misterioso, pero también de dolor. María sintió un tamborileo en su pecho. ¿Cómo era posible? No. No puede ser, pensó, dando un paso atrás. La imagen de su hijo desaparecido se le había grabado en la mente, un eco del pasado que nunca se desvanecía. Miguel, madre, su voz era un susurro roto. Se acercó y María sintió una mezcla de amor y miedo. He estado esperando encontrar a las gemelas. Ellas son la clave. La clave, su mente trataba de absorberlo, ¿qué quería decir? Miguel nunca había mostrado interés en la selva, estaba más enfocado en su vida en la ciudad. Entonces, ¿por qué ahora? Las gemelas empezaron a despertarse, inquietas por el tono tenso de la conversación. María se arrodilló junto a ellas, protegiéndolas con su cuerpo. ¿Qué ha pasado, hijo? ¿Por qué has vuelto ahora? La angustia en su voz era palpable.
Vine a advertirte, hay algo oscuro detrás de mí, de todo esto, he estado con personas que buscan a las gemelas, quieren usarlas. Su confesión golpeó a María como una piedra arrojada al agua, cada palabra creando ondas de miedo en su corazón. Un sudor frío le recorrió la espalda. De repente Miguel se agarró la cabeza como si el dolor lo atravesara. Madre, no estoy bien, algo me afecta. Estoy ligado a este lugar, pero no sé cómo, y hay alguien más. El terror llenó a María. Ella podía sentirlo, una sombra acechante justo fuera de su vista. ¿Quién? Dímelo. Entonces, desde la selva, se oyó una risa aguda, distorsionada. Una voz que hizo que su piel se erizara. ¡Oh, qué dulce reencuentro familiar! Era la voz del empresario, resonando como un eco maligno. No es encantador ver a la familia reunida mientras planeo mi próximo movimiento. María se congeló. ¿Cómo había encontrado a Miguel? ¿Y qué quería de ellos? Las gemelas, confusas, se apretaron más contra María. Ella podía sentir su respiración, su miedo. Quiero que se vayan, murmuró, la urgencia en su voz crecía. Las gemelas no saben lo que son, pero tú sí, madre. Y si no me das acceso a su poder, no podré protegerte a ti ni a ellas. La amenaza era clara, y María sintió que el aire se le escapaba. No, la negación brotó de su boca. No puedo dejar que te acerques a ellas. Y en ese momento, las gemelas miraron a María, sus ojos reflejando una sorpresa y comprensión que llenó el aire con un destello de energía. Algo había cambiado en ellas. María sintió un fuego arder en su interior, una magia que nunca había reconocido. ¿Qué significa esto?, gritó el empresario, retrocediendo tras la repentina transformación de las niñas. Miguel se quedó mirando a su madre, y por primera vez había una conexión entre ellos que trascendía el tiempo y el espacio. María supo que ya nada sería como antes. La selva susurraba secretos, y el futuro de todos estaba entrelazado en un hilo delicado y peligroso. ¿Qué era realmente este poder de las gemelas? ¿Qué oscuro pasado relacionaba a su hijo con la selva? El peligro acechaba, y la pregunta resonaba en su mente. ¿Podría realmente salvar a su familia y al mismo tiempo enfrentar lo que venía? La selva, una vez un refugio, se convertía en un laberinto lleno de sombras. ¿Y qué haría su amor por ellas en este juego de fuerzas desconocidas? La tensión en el aire era palpable. María sintió cómo su corazón latía con fuerza. El aire pesaba, y la mirada del empresario la atravesaba como un cuchillo. Las gemelas a su lado parecían pulsar con una energía desconocida, y la conexión con su madre crecía más fuerte. Pero, de repente, un grito atravesó la selva. El eco de una voz familiar resonaba en la oscuridad. «Detente», María se giró aterrorizada. Era Clara, su hermana, a quien creía perdida para siempre en la niebla del pasado. Una figura delgada y frágil emergió entre los árboles, y al ver su rostro, un torrente de recuerdos la abrumó. Clara, con su risa melodiosa y su espíritu indomable, ahora se veía pálida, como si la energía vital se hubiera desvanecido de ella. «Clara, ¿eres tú?», la pregunta salió de sus labios en un susurro lleno de incredulidad. «María, no te acerques. Sal de aquí», gritó Clara, extendiendo los brazos como si pudiera detener el avance del peligro. Pero el empresario sonrió, satisfecho, consciente de que la familia estaba reunida. «Qué encantador ver a la familia unida, ¿no es cierto? Pero estoy aquí por un propósito, y ahora que todos están aquí, nada puede detenerme». Su voz se deslizó como un veneno por el aire. Las gemelas, sintiendo el miedo de María, comenzaron a temblar. Esa conexión que habían sentido hacia ella comenzó a tambalearse. María se dio cuenta de que detrás de la escena cómica había algo mucho más oscuro. En su mirada, Clara tenía un brillo que no reconocía, un poder oculto que parecía vibrar en el aire. «¿Qué está pasando, Clara? ¿Por qué has vuelto?». El nudo en la garganta de María se ensanchó. «Vengo a advertirte, no somos las únicas atrapadas en este juego. Debes saberlo, yo también tengo poder». La revelación fue como un rayo, iluminando las sombras de la selva. ¿Poder? ¿Qué significaba eso? Justo en ese momento Miguel, que había estado al lado de su madre, la miró con angustia. «Clara, ¿qué has hecho?», murmuró con horror. Tú lo sabes, no puedes dejar que él te controle». El empresario había estado observando con una sonrisa calculadora. «Ah, el reencuentro familiar es más emocionante de lo que esperaba. Clara, querida, siempre supe que tenías un potencial escondido. Ahora, si te unes a mí, podrás descubrirlo». María, sintiendo que todo se desmoronaba, se miró alrededor. Las luces de la fogata danzaban, proyectando sombras inquietantes. Las gemelas se habían encogido de miedo, y el ambiente era una tempestad de emociones. ¿Qué habían hecho? ¿Qué pasaría si Clara se unía al hombre que pretendía usarlas? «No, Clara, resiste». María extendió su mano, tratando de alcanzar a su hermana. «Este no es el camino». Pero Clara, templando su voz, respiró hondo. «María, hay cosas que no entiendes. Puedo salvarte a ti y a las gemelas. A veces hay que renunciar a ser el héroe para ganar la batalla».
El horror crecía en el pecho de María. No podía creer que Clara estuviera dispuesto a cualquier cosa por poder. De repente, el aire se volvió helado cuando un susurro de miedo recorrió a las gemelas. La conexión entre ellas y su madre se debilitaba mientras la selva comenzaba a oscurecerse, como si la propia naturaleza sintiera el cambio. El corazón de María se rompía en 1000 pedazos. ¿Qué has hecho?, gritó Miguel. Ella no es una villana, Clara, eres mejor que eso. De pronto un rugido resonó en la noche. No era un sonido de la selva, era algo más profundo, antiguo. Cascadas de energía comenzaron a chisporrotear, atravesando la atmósfera. La selva tembló como si despertara de un letargo. ¿Qué está sucediendo? María gritó, las gemelas comenzaron a moverse, una luz dio vida a sus ojos. Era una centella de poder que emanaba de ellas. Clara se irguió, su rostro revelando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Ya no tengo elección. El grito de la selva se intensificó y en un abrir y cerrar de ojos todo se desmoronó. Clara, atrapada en una decisión, extendió sus manos, sintiendo que el poder se acumulaba en su interior. El empresario retrocedió, la mirada aterrada en su rostro. María se quedó helada en el lugar, el tiempo se detuvo. Las gemelas gritaron mientras todo se desataba a su alrededor. María comprendió que había perdido el control, que la familia estaba, una vez más, en el borde del abismo. Y si Clara había tomado un camino que no tenía retorno. Todo giró y se oscureció. El destino que creía conocer se desvaneció en un mar de incertidumbre. Y en medio de ese caos, una pregunta latía en su interior. ¿Quién era realmente su hermana? La selva, guardiana de secretos, parecía contener la respuesta, pero antes de que pudiera encontrarla, un estruendo sacudió la noche. La historia que creía conocer se transformaba ante sus ojos, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La historia que creía conocer se transformaba ante sus ojos, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras el rugido de la selva resonaba con fuerza, María sintió cómo algo se rompía en su interior. Las gemelas temblaban, su luz comenzaba a apagarse, y el empresario, atrapado en su ambición, se erguía como un faraón esperando recibir su reino. Sin embargo, en el aire pesado, un giro inesperado se gestaba. Justo cuando Clara, con los brazos extendidos, intentaba controlar el poder que parecía consumirla, Miguel atrajo la atención de todos. «Clara, no lo hagas», gritó, sus ojos iluminados por la desesperación, pero el eco de su voz fue engullido por una risa oscura que surgía de la selva misma. Una sombra se deslizó sigilosamente entre los árboles. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué es eso?», murmuró, su voz temblorosa y llena de miedo. El aire se enfrió aún más y hasta los insectos callaron. Cuando el oscuro susurro se hizo audible por encima del clamor, sucedió lo inimaginable. Una figura emergió, y ante los ojos atónitos de todos, la selva pareció unirse para desvelar un secreto devastador. Era un hombre anciano, con un aspecto que fusionaba sabiduría y maldad, envuelto en una capa de hojas y ramas, emanando un aura oscura. «¿Quién eres tú?», preguntó el empresario con temor, retrocediendo un paso, como si la ambición se hubiera convertido en pánico. «Soy el guardián de la selva», respondió el anciano, su voz resonando con poder. «He estado esperando este encuentro». María sintió que se le cortaba la respiración. Las gemelas, paralizadas, miraban al anciano como si reconocieran en él una verdad profunda. «Ellas son más de lo que crees», continuó él. «No son solo gemelas, son parte de algo mucho más grande. Y tú, Clara, eres la clave de todo esto». «Yo», Clara respondió, su voz llena de incredulidad y miedo. «¿Qué quieres decir?». El anciano levantó su mano, señalando a cada uno. «Todos ustedes están conectados. La selva es su hogar, su sangre, y Miguel, tú tienes un lugar aquí que no has aceptado». Las palabras del anciano fueron como un hacha, cortando el peso del entendimiento de todos. «Ustedes son descendientes de un linaje antiguo, un poder oculto que debe ser protegido». «Un linaje antiguo», musitó María, el horror comenzando a apoderarse de ella. «¿Qué significa eso?». «Significa que su familia ha estado oculta», dijo el anciano, mirándola profundamente a los ojos. «Clara es la última en la línea directa, pero también ha cometido errores. Has hecho pactos que la conectan con fuerzas que no entiendes completamente». «¿Pactos?», preguntó Miguel con la voz tensa, su rostro enrojecido por la revelación. «¿Qué has hecho, Clara?». Cada palabra sabía a traición. «Yo solo quería protegerlas», gritó Clara, lágrimas de desesperación surcando su rostro. Necesitaba ese poder para salvarlas a todas. El anciano continuó, su mirada dura. «Tu deseo por el poder te ha llevado a una trampa, Clara. Contagiaste a las gemelas con el mismo anhelo, y ahora el peligro es profundo. El empresario no busca solo usarlas. Él quiere adueñarse de su esencia, de su linaje». «No, eso no es posible», balbuceó María, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber, todo su pasado, se desplomaba en 1000 pedazos. El dolor se multiplicaba en su pecho.
De repente, un grito desgarrador retumbó en la oscuridad. Era el empresario. No se detendrán, ellas me pertenecen, y en un instante avanzó con una violencia terrorífica. Las gemelas, sintiendo el terror consumir el aire, se unieron. Su luz brilló intensamente, pero había algo diferente, una lucha interna se desataba en ellas. María extendió la mano hacia ellas, pero justo en ese momento, el anciano alzó su bastón. El tiempo se acaba, necesitan decidir, elige entre el poder y el amor. Clara, atrapada entre su propia oscuridad y la luz que aún persistía, miró a las gemelas. Lo que parecía ser una oportunidad de salvación se volvió en un laberinto. ¿Y si el poder es lo que nos destruirá a todas?, preguntó, su voz quebrándose. Las palabras resonaron como un eco en sus corazones. Un estremecimiento recorrió a todos. Una batalla interna se desataba, la lealtad temblaba en el aire. El anciano se adelantó. La selva ha hablado, elige mientras puedas. Pero recuerda, hay un precio que pagar. Y en medio de esta encrucijada, María comprendió que su familia estaba al borde de un abismo oscuro y desconocido. Un latido profundo resonó a su alrededor, un grito ancestral que hacía eco del dolor y del amor. ¿Qué harás, Clara? ¿Qué elegirás tú y las gemelas? Esa pregunta flotó en el aire, pesada como la selva misma, y el destino de todos pendía de un hilo frágil. La respuesta estaba a punto de desatar un caos mayor, un misterio que iba más allá de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Así, ante una elección monumental, un nuevo capítulo comenzó a tejerse en la historia de la selva. La tensión en el aire era palpable. María sintió cómo su corazón latía con fuerza. El aire pesaba, y la mirada del empresario la atravesaba como un cuchillo. Las gemelas a su lado parecían pulsar con una energía desconocida, y la conexión con su madre crecía más fuerte. Pero, de repente, un grito atravesó la selva. El eco de una voz familiar resonaba en la oscuridad. «Detente», María se giró aterrorizada. Era Clara, su hermana, a quien creía perdida para siempre en la niebla del pasado. Una figura delgada y frágil emergió entre los árboles, y al ver su rostro, un torrente de recuerdos la abrumó. Clara, con su risa melodiosa y su espíritu indomable, ahora se veía pálida, como si la energía vital se hubiera desvanecido de ella. «Clara, ¿eres tú?», la pregunta salió de sus labios en un susurro lleno de incredulidad. «María, no te acerques, sal de aquí», gritó Clara, extendiendo los brazos como si pudiera detener el avance del peligro. Pero el empresario sonrió, satisfecho, consciente de que la familia estaba reunida. «Qué encantador ver a la familia unida, ¿no es cierto? Pero estoy aquí por un propósito, y ahora que todos están aquí, nada puede detenerme». Su voz se deslizó como un veneno por el aire. Las gemelas, confusas, se apretaron más contra María. Ella podía sentir su respiración, su miedo. «Quiero que se vayan», murmuró, la urgencia en su voz crecía. «Las gemelas no saben lo que son, pero tú sí, madre, y si no me das acceso a su poder, no podré protegerte a ti ni a ellas». La amenaza era clara, y María sintió que el aire se le escapaba. «No», la negación brotó de su boca, «no puedo dejar que te acerques a ellas». Y en ese momento, las gemelas miraron a María, sus ojos reflejando una sorpresa y comprensión que llenó el aire con un destello de energía. Algo había cambiado en ellas. María sintió un fuego arder en su interior, una magia que nunca había reconocido. «¿Qué significa esto?», gritó el empresario, retrocediendo tras la repentina transformación de las niñas. Miguel se quedó mirando a su madre, y por primera vez, había una conexión entre ellos que trascendía el tiempo y el espacio. María supo que ya nada sería como antes. La selva susurraba secretos, y el futuro de todos estaba entrelazado en un hilo delicado y peligroso. ¿Qué era realmente este poder de las gemelas? ¿Qué oscuro pasado relacionaba a su hijo con la selva? El peligro acechaba, y la pregunta resonaba en su mente: ¿podría realmente salvar a su familia y al mismo tiempo enfrentar lo que venía? La selva, una vez un refugio, se convertía en un laberinto lleno de sombras. ¿Y qué haría su amor por ellas en este juego de fuerzas desconocidas? La historia que creía conocer se transformaba ante sus ojos, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras el rugido de la selva resonaba con fuerza, María sintió cómo algo se rompía en su interior. Las gemelas temblaban, su luz comenzando a apagarse, y el empresario, atrapado en su ambición, se erguía como un faraón esperando recibir su reino. Sin embargo, en el aire pesado, un giro inesperado se gestaba. Justo cuando Clara, con los brazos extendidos, intentaba controlar el poder que parecía consumirla, Miguel atrajo la atención de todos. «Clara, no lo hagas», gritó, sus ojos iluminados por la desesperación, pero el eco de su voz fue engullido por una risa oscura que surgía de la selva misma. Una sombra se deslizó sigilosamente entre los árboles. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué es eso?», murmuró, su voz temblorosa y llena de miedo. El aire se enfrió aún más, y hasta los insectos callaron.
Cuando el oscuro susurro se hizo audible por encima del clamor, sucedió lo inimaginable. Una figura emergió, y ante los ojos atónitos de todos, la selva pareció unirse para desvelar un secreto devastador. Era un hombre anciano, con un aspecto que fusionaba sabiduría y maldad, envuelto en una capa de hojas y ramas, emanando un aura oscura. ¿Quién eres tú?, preguntó el empresario con temor, retrocediendo un paso, como si la ambición se hubiera convertido en pánico. Soy el guardián de la selva, respondió el anciano, su voz resonando con poder. He estado esperando este encuentro. María sintió que se le cortaba la respiración. Las gemelas, paralizadas, miraban al anciano como si reconocieran en él una verdad profunda. Ellas son más de lo que crees, continuó él. No son solo gemelas, son parte de algo mucho más grande, y tú, Clara, eres la clave de todo esto. Yo. Clara respondió, su voz llena de incredulidad y miedo. ¿Qué quieres decir? El anciano levantó su mano, señalando a cada uno. Todos ustedes están conectados. La selva es su hogar, su sangre. Y Miguel, tú tienes un lugar aquí que no has aceptado. Las palabras del anciano fueron como un hacha, cortando el peso del entendimiento de todos. Clara es la última en la línea directa, pero también ha cometido errores. Has hecho pactos que la conectan con fuerzas que no entiendes completamente. ¿Pactos?, preguntó Miguel con la voz tensa, su rostro enrojecido por la revelación. ¿Qué has hecho, Clara? Tú no lo entiendes, grita Clara desesperada. He hecho lo necesario para protegerlas. Ellas tienen un poder y yo solo intentaba. Pero el anciano levantó la mano deteniéndola. La protección no se forja en la oscuridad, sino en el equilibrio, y ese equilibrio se ha roto. ¿Qué equilibrio? ¿De qué hablas?, interrumpió María temblando de ansiedad. Necesito que lo entiendan, continuó el anciano con voz firme. Este poder ha estado dormido durante siglos. Fue sellado por sus ancestros para evitar que cayera en manos equivocadas. Clara, tu ambición te ha llevado a despertar fuerzas que no puedes controlar. De repente, la tierra tembló bajo sus pies. Las gemelas comenzaron a brillar intensamente, como si el poder que llevaban dentro quisiera liberarse. Un viento feroz se levantó, aullando y dando vida a la selva. Todos se agarraron con fuerza. Pero los ojos de las gemelas cambiaron, su luz se tornó oscura, y emitieron un grito que retumbó en todo el lugar. María, paralizada por el miedo, se dio cuenta de que el grito no era solo de las gemelas, era un eco de un dolor antiguo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son realmente? El secreto de tu familia va más allá de lo que imaginas, murmuró el anciano. Ellas son guardianas, pero también experimentaron una ruptura en su linaje debido a decisiones equivocadas tomadas hace generaciones. De repente, del caos apareció un destello. Las gemelas, llevadas por un impulso involuntario, comenzaron a levitar. Clara, aterrorizada, extendió sus manos hacia ellas. No, no las pierdas. Es demasiado tarde, advirtió el anciano. El sacrificio está en marcha. De las decisiones que hagan, dependerá el futuro de esta selva y de ustedes mismas. María sintió el temblor del suelo como un eco de su propio corazón. La revelación golpeó como un trueno. El espacio se volvió denso mientras luchaban contra múltiples verdades. La familia, los lazos, el amor y el poder estaban entrelazados de maneras que nunca habían imaginado. Mientras las gemelas brillaban intensamente, una pregunta atravesó su mente. ¿Qué precio real tendrían que pagar para restaurar el equilibrio? El grito de la selva resonaba sin piedad, y antes de que alguien pudiera reaccionar, la tierra se abrió bajo sus pies. El destino los esperaba en un abismo oscuro y desconocido. La tierra tembló bajo sus pies, y el abismo se abrió, devorando cualquier vestigio de seguridad. Las gemelas, en su punto cúlmine de energía, gritaron al unísono. El eco de sus voces reverberó como un trueno en la selva. Todo se tornó sombrío, y María sintió que el pánico se apoderaba de ella. En un instante, el poder de la selva resonó profundamente, como si un volcán estaba a punto de erupcionar. Pero entonces, en un giro inesperado, el anciano alzó su bastón y un destello de luz blanca envolvió a todos. María cerró los ojos, la luz era tan intensa que fue como un golpe directo en su mente. Un dolor agudo surcó su cabeza, y cuando abrió los ojos ya nada era igual. Las gemelas estaban suspendidas en el aire, pero ahora no eran solo niñas. Una osadía en sus rostros reveló aún más fuerza de la que jamás imaginaron. Clara se quedó estupefacta, y el anciano la miró con una mezcla de terror y reverencia. ¿Qué he hecho? ¿Qué está pasando?, gritó Miguel, su voz trémula, atónito ante la transformación. La selva misma parecía contener el aliento. Un silencio pesado inundó el aire mientras las gemelas comenzaron a descender lentamente, pero algo oscuro se gestaba a su alrededor. No te acerques, advirtió el anciano, retrocediendo. Ellas han despertado a las entidades que han estado dormidas y no les gusta la intrusión. El empresario, desprovisto de su arrogancia, balbuceó: ¿Qué entidades? ¿De qué hablas? Pero su duda se disolvió en un segundo cuando, de las sombras de los árboles,
emergieron figuras siluetas, vagas y amenazadoras. Eran almas de la selva, espectros de un poder antiguo que buscaba venganza. María sintió el terror encogerse en su pecho, el aire se tornaba eléctrico, cargado de lo inexplicable. Pero algo en las gemelas brilló con más intensidad y pareció comunicarse con las entidades. De pronto, el anciano sonrió extrañamente. Ellas son el nexo entre este mundo y el otro. Pero si caen en la oscuridad no habrá retorno. Su voz era como un eco profundo que resonaba por la selva. Las gemelas miraron a María y por un instante sus ojos se oscurecieron. Era un vistazo a una existencia que jamás debieron conocer. «¡Mamá!», gritaron, y en ese mismo susurro el vínculo se tensó. Los rostros de las gemelas comenzaron a distorsionarse como si lucharan con una fuerza interna, y el aire a su alrededor se volvió frío, imbuido de un miedo palpante. María, incapaz de mirar, sintió que la angustia se convertía en desesperación. «Clara, ayúdales», exclamó, pero Clara estaba paralizada, atrapada por los propios demonios de su inexperiencia, temiendo lo que había desatado. En el clímax de este caos, el anciano gritó: «El precio debe ser pagado». De repente, emitió un grito ensordecedor, como un conjuro antiguo que resonaría en el tiempo. Las entidades respondieron, y la selva se convirtió en un campo de batalla. Un aullido surgió de las sombras, golpeando a todos con su poder. Sin previo aviso, las gemelas se convirtieron en lo que parecía ser un remolino de luz y sombra, y en su caos, todos se dieron cuenta de la verdad devastadora. Las gemelas no eran solo guardianas. Eran el lazo que mantenía equilibrado un antiguo pacto, y ese pacto tenía un precio que ninguna de ellas estaba lista para pagar. En un instante aterrador, las gemelas gritaron: «¡Mamá!», de nuevo, pero esta vez, la unión del grito estaba cargada con una triste despedida. El anciano extendió su mano, y el tiempo se detuvo. «Lo que habías olvidado, María, es que el sacrificio puede llevar a la salvación o a la perdición. Pero no se arreglará sin que alguien esté dispuesto a renunciar a algo que ama». El silencio llenó el aire. María se dio cuenta, paralizada por el horror, de que el sacrificio requerido implicaba una decisión desgarradora. Estaba dispuesta a perder a sus gemelas. Y así, el dilema resonó en su corazón mientras la selva temblaba a su alrededor y una oscuridad profunda se acercaba, desdibujando la línea entre la salvación y la condenación. En ese momento, el verdadero desafío de la familia estaba apenas por empezar. ¿Quién se atrevería a dar el paso definitivo? La tierra tembló bajo sus pies y el abismo se abrió, devorando cualquier vestigio de seguridad. Las gemelas, en su punto cúlmine de energía, gritaron al unísono. El eco de sus voces reverberó como un trueno en la selva. Todo se tornó sombrío, y María sintió que el pánico se apoderaba de ella. En un instante, el poder de la selva resonó profundamente, como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Pero entonces, en un giro inesperado, el anciano alzó su bastón y un destello de luz blanca envolvió a todos. María cerró los ojos, la luz era tan intensa que fue como un golpe directo en su mente. Un dolor agudo surcó su cabeza, y cuando abrió los ojos ya nada era igual. Las gemelas estaban suspendidas en el aire, pero ahora no eran solo niñas. Una osadía en sus rostros reveló aún más fuerza de la que jamás imaginaron. Clara se quedó estupefacta, y el anciano la miró con una mezcla de terror y reverencia. «¿Qué he hecho? ¿Qué está pasando?», gritó Miguel, su voz trémula, atónito ante la transformación. La selva misma parecía contener el aliento, un silencio pesado inundó el aire mientras las gemelas comenzaban a descender lentamente, pero algo oscuro se gestaba a su alrededor. «No te acerques», advirtió el anciano, retrocediendo. «Ellas han despertado a las entidades que han estado dormidas y no les gusta la intrusión». El empresario, desprovisto de su arrogancia, balbuceó: «¿Qué entidades? ¿De qué hablas?». Pero su duda se disolvió en un segundo cuando, de las sombras de los árboles, emergieron figuras siluetas, vagas y amenazadoras. Eran almas de la selva, espectros de un poder antiguo que buscaba venganza. María sintió el terror encogerse en su pecho, el aire se tornaba eléctrico, cargado de lo inexplicable. Pero algo en las gemelas brilló con más intensidad y pareció comunicarse con las entidades. De pronto, el anciano sonrió extrañamente. «Ellas son el nexo entre este mundo y el otro, pero si caen en la oscuridad no habrá retorno». Su voz era como un eco profundo que resonaba por la selva. Las gemelas miraron a María y por un instante sus ojos se oscurecieron. Era un vistazo a una existencia que jamás debieron conocer. «¡Mamá!», gritaron, y en ese mismo susurro el vínculo se tensó. Los rostros de las gemelas comenzaron a distorsionarse como si lucharan contra una fuerza interna, y el aire a su alrededor se volvió frío, imbuido de un miedo palpable. María, incapaz de mirar, sintió que la angustia se convertía en desesperación. «Clara, ayúdales», exclamó, pero Clara estaba paralizada, atrapada por los propios demonios de su inexperiencia, temiendo lo que había desatado.
El anciano gritó, el precio debe ser pagado. De repente, emitió un grito ensordecedor, como un conjuro antiguo que resonaría en el tiempo. Las entidades respondieron, y la selva se convirtió en un campo de batalla. De las sombras, una figura familiar emergió, cruzando el umbral entre el pasado y el presente. Era Elena, la madre de María, la abuela que había perdido hace años. Su presencia llenó el aire con una mezcla de nostalgia y horror. ¿Por qué has llamado a las entidades María?, preguntó, su voz resonando como un eco perdido. Al despertar el poder de tus hijas, has quebrantado un antiguo pacto. María se quedó paralizada. Mamá, no puede ser, era un encuentro que nunca había imaginado. La tristeza, el amor, el dolor, todo se mezcló en su pecho, generando un caos de emociones. Las gemelas, sintiendo la fuerza del vínculo, empezaron a brillar con más ímpetu aún. ¿Qué es lo que no sé?, inquirió María intentando entender. La revelación aplastante la golpeó. La verdad sobre su pasado, sobre lo que había perdido y sobre el precio que había estado pagando. El anciano seguía en espera, sus ojos vibrando con ansiedad. La elección debe hacerse. ¿Estás dispuesta a sacrificarte por ellas? ¿Estás lista para pagar el precio de un amor que podría resurgir de las cenizas, pero que también podría consumirlo todo? A medida que el caos se intensificaba, María sintió que el abismo la llamaba. ¿Qué pasaría si la única manera de salvar a sus gemelas era dejar ir a su madre una vez más? La selva, los susurros y el grito de su familia resonaban en su mente. El horror y la esperanza luchaban en su interior. Sin embargo, el tiempo se deslizaba y el eco de lo perdido retumbaba en su corazón. El costo de la salvación de la familia estaba a punto de revelarse. ¿Qué haría para proteger a sus gemelas? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? Mega pregunta se instaló en el aire y el futuro de todos dependía de su respuesta. María observaba a su madre con el corazón palpitante. La incredulidad se dibujaba en su rostro. Mamá, ¿eres realmente tú? La esperanza y el dolor se entrelazaban en su pecho. No podía creer que después de tantos años, Elena estuviera frente a ella. Pero la selva, en su profundo susurro, no parecía querer permitir ese reencuentro idílico. El anciano, con su mirada aguda, interrumpió el frágil momento. No es seguro, el tiempo se agota, su voz resonaba con urgencia. Las gemelas temblaban, como si la esencia de la selva estuviera dispuesta a estallar. María sintió cómo la tensión crecía, un nudo en su garganta casi insostenible. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nunca se había sentido tan vulnerable. El aire en torno a ellas crujía. Las hojas comenzaron a susurrar y el viento se volvía más fuerte. El grito ancestral de la selva resonaba en sus corazones, y entonces, como un rayo iluminando la oscuridad, se oyó el crujido de ramas partido en dos. Todos se congelaron. Se volvieron hacia la fuente del sonido. De la nada, una sombra oscura emergió entre los árboles. Era alta y delgada, un terror que inspiraba movimientos lentos pero seguros. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has llamado a las entidades? Gritó la figura de Clara, su voz cargada de dolor y desesperación. Pero era demasiado tarde. La sombra se arremolinó en la luz producida por las gemelas, haciéndola brillar de forma espectral. Un giro inesperado había comenzado. María sintió un cosquilleo recorrer su cuerpo, una presencia específica y oscura le atravesaba. No. Gritó en un instante efímero, pero la voz no salió de sus labios. En cambio, su hermana Clara se volvió hacia la sombra. Eres tú, siempre has sido tú. María dio un paso atrás, atónita. Clara, su hermana, había sido manipulada por un poder más allá de la comprensión. Era como si cada paso que había tomado en la vida le hubiera llevado a ese momento catastrófico. ¿Qué significa esto, Clara? El horror se reflejaba en sus ojos. La sombra se reveló como un antiguo espíritu, cuyas formas cambiaban entre la oscuridad y la luz. He sido el susurro que ha guiado a de la familia. He estado esperando este instante. La voz resonó, un eco que recorría la selva. El sacrificio que demandan las gemelas no será de su madre, sino de la familia misma. Los ojos de María se abrieron de par en par. Las gemelas, confundidas, ondeaban entre la luz y la oscuridad. La energía vibrante en el aire se tornó ominosa. La conexión que compartimos amplifica, pero también consume, continuó el espíritu. Clara, has sido el hilo, es hora de que des un paso adelante. María sintió que el suelo temblaba como un eco de la revelación. Que, no, esto no puede ser, Clara, no puedes. El pánico se apoderó de ella. Pero Clara lucía diferente, su mirada ardía con una confianza inesperada. Siempre he sido la elegida, este es mi legado, no, no te dejes engañar. El grito de Miguel atravesó la tensión, pero la transformación ya había comenzado. Las gemelas dejaron escapar un grito entrelazado, un sonido que resonó profundamente en los ecos de la selva. El suelo se partió. María cayó de rodillas, sintiendo cómo la selva misma latía por la inminente decisión. Y en ese instante, todo cambió, una explosión de luz oscura surgió de la tierra.
Atrapó a todos en una corriente irrefrenable. Un brillo cegador envolvió a Clara, el poder iluminó su rostro con una intensidad terrorífica. «Soy parte de la selva», gritó mientras su forma se fracturaba. El aire se volvió pesado, el espíritu antiguo se fundió con Clara, y en un abrir y cerrar de ojos, lo que había sido su hermana se había transformado en algo más. Algo que nunca imaginaron. Liberaré a las gemelas de lo que nunca deberían haber sido, y con ese instante decisivo, María sintió que el suelo se derrumbaba bajo su peso. Clara. Se volvió un lamento. El destino de su familia pendía de un hilo, y cada decisión que tomaron estaba a punto de producir una reacción indignante. En un abrir y cerrar de ojos, no solo la familia, sino también la selva misma, estaban ahora atadas a un destino terrible y desconocido. Que era realmente Clara ahora, y podía su familia aún rescatar lo que quedaba de ella. Mientras el caos se desataba, los ecos de la selva resonaban cada vez más fuertes. Clara, transformada y cargada de energía, miraba aquellos rostros familiares con una mezcla de confianza y desespero. María sentía que el aire se tornaba denso, como si la selva estuviera respirando con ellos. La figura oscura, un antiguo espíritu, había tomado el control de su hermana, y el poder fluía en la atmósfera como un río turbulento. «Clara, lucha contra ello», gritó María, el miedo retumbando en su pecho. Más Clara estaba como atrapada, con su mirada fija en un vacío inquebrantable. Las gemelas, sincronizadas con el pulso de la selva, manifestaron una luz que contrastaba con la oscuridad que se cernía sobre ellos. «Esto no es lo que queremos», exclamó Miguel, mientras su voz se alzaba inquieta. Pero Clara giró la cabeza lentamente, como si la fuerza dentro de ella luchara por salir. Sin previo aviso, ladeó la cabeza y sonrió de una manera extraña. «Esto es lo que somos, Miguel». Un estremecimiento recorrió a todos. María sintió un nudo en la garganta. «No tienes que aceptarlo», imploró, pero un eco de risa fría llenó el aire. «¿O no, María?», dijo el espíritu, la esencia de la nube oscura que se había materializado antes. «Clara es el portal. La misma sangre que corre por sus venas es lo que mantiene nuestro poder. Y ese poder necesita ser liberado». Las gemelas comenzaron a moverse, danzando en el aire, sus cuerpos girando entre la luz y la sombra. María sintió frío recorrer su espina dorsal. «No», gritó, pero el sonido se perdió en el tumulto. El anciano miró a la escena, su rostro atrapado entre la admiración y el temor. «Esto será un cambio que ninguno de ustedes ha anticipado». Sus palabras resonaron con una certeza aterradora. Las entidades ahora se acercaban, e incluso Clara, aparentemente, era solo un peón en este juego monumental. «María, bajo la selva el poder», gritaron las gemelas, sus voces entrelazadas en un grito desesperado. «Debemos unirnos». La revelación era potencialmente devastadora. La selva vibraba, y el cielo se oscurecía aún más. María comprendió que no solo debía luchar por sus hijas, sino también por la esencia de su propia familia. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó Clara, tambaleándose entre su nueva forma y la que había sido. «Debemos sacrificarnos todas. Para restaurar el equilibrio», respondieron las gemelas, pero en ese momento, un grito ensordecedor partió el aire. Las sombras de la selva se partieron, y de repente, una figura recubierta de obscuridad emergió, cortando el ciclo. ¿Quién se atreve a desafiar el antiguo pacto? Era un tercer espíritu, desconocido y aterrador, que parecía tener autoridad suprema. Una risa helada se deslizó entre los árboles como un eco de fatalidad. La tensión se volvió inaguantable. «Tú has traído la ruina, tú eres la causa de nuestra miseria», gritó el anciano, y el aire se tornó espeso como el miedo que invadía sus corazones. «Recuérdalo». Con un movimiento rápido, el nuevo espíritu extendió su mano, y un destello de energía oscura iluminó la selva. Clara empezó a flotar mientras la luz que la rodeaba se tornaba amarga. «No puedo», murmuró. María sintió que la desesperación la consumía. «Clara, no», gritó, pero la esencia de las gemelas brillaba con una voluntad propia. En un instante, las luces se detuvieron, y un susurro íntimo recorrió todos los seres allí presentes. La verdadera oscuridad se desata. La tierra se partió de nuevo, y del suelo emergió un simbolismo oscuro que era una revelación. Era un antiguo símbolo, el mismo que llevaba su familia a lo largo de generaciones, la marca de un poder desconocido. «Esto no es solo la selva», gritó el anciano, su rostro distorsionado por la fusión de la lucha y la desesperación. «Es el legado de todos ustedes. Todo lo que creían saber está a punto de cambiar. Porque esta no es solo una batalla, es una obligación». Los ojos de María se abrieron como platos. «¿Qué has hecho, Clara?», dijo, mientras el caos se desataba a su alrededor. Las luces titilaban, y la esencia del poder ancestral corrió por las venas de todos, conectando sus historias. El susurro del antiguo pacto reverberó en sus corazones, y en un giro completamente inesperado, María sentía la conexión de su ser hacia el poder que la selva reclamaba.
y su propia familia. Podría ser que esa conexión se había mantenido oculta por generaciones. ¿Era esa la única manera de restaurar el equilibrio? El destino de su familia, su linaje, ahora estaba entrelazado con un legado que nunca debió ser desatado. Y mientras la oscuridad acechaba con su gélido aliento, la pregunta surgía en el aire. Todo lo que conocían era un engaño, y el verdadero poder del linaje era algo que jamás habían entendido. Sin forma de escapar, el horror y la esperanza se encontraban, y el futuro reservaba un miedo inesperado, un mortal juego donde nada resultaría igual. La selva observaba, y el legado reclamaba su tributo. La luz de la selva brillaba intensamente, pulsando con la energía de las gemelas y la transformación de Clara. María, temblando entre la desesperación y la esperanza, miró el caos que estallaba a su alrededor. Clara era una sombra vestida de luz y oscuridad, un híbrido de amor y dolor, desafiando su propia existencia. Clara gritó, pero el sonido se ahogó en el rugido de la selva. Las entidades antiguas se acercaban, sus formas distorsionadas en la penumbra, mientras los árboles susurraban advertencias. Las gemelas, un ancla en medio del huracán, comenzaron a brillar con una luz blanca deslumbrante. Sin embargo, también parecían temblar, la lucha interna visible en sus rostros. Esto no es el fin, exclamó María, sintiendo que el vínculo familiar era más fuerte que cualquier oscuridad. Se acercó a las gemelas, extendiendo los brazos para abrazarlas. Confíen en su madre, confíen en el amor. A medida que María las tocaba, una energía cálida las atravesó. Las gemelas sonrieron y por un instante, la conexión familiar se sintió sólida, una barrera contra la oscuridad que se acercaba. Pero el espíritu oscuro no se detendría fácilmente. Creen que el amor podrá salvarles, el sacrificio demandará una respuesta mucho más profunda, rugió y la tierra tembló de nuevo. Clara. Lucha, gritó Miguel, la angustia reflejada en sus ojos. Clara, atrapada en la batalla interna, finalmente encontró su voz. Mamá, no puedo dejar que esto continúe. Puedo liberar a las gemelas, pero debo fusionarme con el poder de la selva. Las palabras resonaron como un eco amenazante. La decisión flotaba en el aire, cada pulsación marcando el compás de lo que estaba por venir. No, Clara, no te sacrifiques. Hay otra manera, suplicó María, sintiendo el nudo en su garganta. Sin embargo, Clara sonrió con tristeza. He encontrado mi propósito. La selva me eligió y debo actuar por el bien de todos. Con un movimiento decidido, extendió las manos hacia las gemelas, aumentando su resplandor. Las entidades antiguas se aglomeraron tras ella, el aire se volvió tenso. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, María sintió que el tiempo se detenía. Clara, por favor, gritó sabiendo que podría perderla de nuevo. Mamá. Es hora de unir nuestras fuerzas, gritaron las gemelas. Clara asintió, sabiendo que su destino estaba entrelazado con el de sus hijas y con la selva misma. Con un grito resonante que atravesó la noche, Clara se unió a las gemelas, y el resplandor estalló en un poderoso destello de luz que ahuyentó a la oscuridad. Una onda de energía recorrió toda la selva. El espíritu antiguo retrocedió, colisionando contra la luz que emanaba la unión de la familia. La selva misma pareció vibrar, reconociendo el sacrificio de Clara. La oscuridad se desvaneció lentamente, llevándose consigo el eco de la ambición del empresario y la tensión ancestral. Con un último brillo, el caos se calmó. Clara, ya no una sombra, se desvaneció en la luz. Los amo, susurró, y una sensación de paz invadió a todos. María, llorando, sintió la ausencia de su hija, pero también una esperanza renovada. Las gemelas, ahora libres de la sombra, se abrazaron a su madre. Las antiguas entidades susurraron agradecimientos, entendiendo que el sacrificio había restaurado el equilibrio. El anciano observó una chispa de respeto en sus ojos. La familia es el poder más grande, y este es solo el comienzo. La selva siempre necesitará guardianes. Ustedes son ahora la luz. A medida que la selva sanaba, María miró a sus hijas. Sabiendo que el futuro era incierto, una chispa de esperanza ardía en su pecho. Habían enfrentado la oscuridad y sobrevivido, y ahora, juntos, caminarían en busca de nuevas historias, nuevos desafíos. La selva parecía susurrar. La familia había enfrentado lo inenarrable, y aunque Clara no estaba físicamente presente, su espíritu viviría en cada rincón verde. Con fuerza y determinación, María y las gemelas se adentraron en el corazón de la selva, listas para descubrir el futuro que les esperaba. Y así, mientras se alejaban, el eco de la selva resonaba. ¿Estás listo para explorar los secretos del linaje? Esto apenas comienza. Esto es solo el principio. ¿Te ha gustado cómo terminó la historia? Entonces, tienes que suscribirte ahora. Este es el momento de demostrar tu apoyo al canal. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir viendo historias increíbles. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. Nos vemos en la próxima aventura.